Nosotros recibimos con mucho gusto aquí en el estudio a Gustavo Díaz Gómez, titular del Infonavit en Coahuila, Gustavo? Todo muy bien. que hoy nos trae novedades de la reforma. La reforma a la ley en materia de vivienda. Es que se ha hablado mucho, se ha especulado mucho, pero aquí va lo sencillito que es la reforma de ley que puede beneficiar a muchos trabajadores. La primera situación es que el Infonavit pueda construir vivienda con dos objetivos primordiales: vender y también rentar. Entonces, ¿por qué esta reforma es tan importante? Porque la vivienda popular es la vivienda que tiene un valor de 650,000 pesos o inferior. Se dejó de construir durante estos 6 años. El bajón de esa producción fue del 77%. Sin embargo, el valor de esas viviendas aumentó un 70% también. Entonces, hay una falta de producción de vivienda económica. Ya tuvimos una sesión con varios desarrolladores, urbanistas, gente también de los municipios que van a tomar posesión ahora en la siguiente administración, y todos coincidimos en que no hay vivienda económica, y al no haber vivienda económica eso puede frenar el desarrollo de muchas personas que evidentemente están llegando a Saltillo, que están llegando a la región sureste, y que lo que buscamos es sobre todo socializar esta reforma. ¿Qué significa hablar, debatir? ¿Por qué? Porque mucha gente hemos recibido comentarios muy positivos de, pues yo estaría muy a favor de que Infonavit construyera, pero con calidad. Bueno, mucha gente está muy puesta en la calidad. La cuestión de la renta también hay muchas dudas. ¿Por qué? Porque en la renta se está ofreciendo que una vivienda en renta la puedas tener durante 10 años y que tú tengas digamos, la ventaja, que tengas mano para comprar esa vivienda. Y muchos me preguntan, ¿qué pasa en el Inter si pierdo mi trabajo? Todo eso se tendrá que ir construyendo, pero lo básico de la reforma es darle más atribuciones al Infonavit para que pueda ser un elemento más que construya vivienda, sobre todo enfocado en la vivienda popular, en donde no se está construyendo, para que más trabajadores tengan opciones. Oye, y el instituto requeriría de mayor personal, ¿no?, para operar todo esto nuevo que vendría. Es que el cómo, ahí sí tendríamos que analizar muy bien, porque no digamos que es algo nacional. O sea, no es lo mismo desarrollar vivienda en Campeche que en Coahuila, que en Nuevo León. O sea, aquí en Coahuila, por ejemplo, lo que hemos platicado mucho es que hay asociaciones público-privadas que se pueden hacer directamente. Claro, ahí sí nosotros como Infonavit llevaríamos mano para exigirle a los desarrolladores cómo construir, en dónde construir. Ahí sí pondríamos todas las herramientas para que los derechohabientes tengan mejores viviendas. ¿Y sería vivienda vertical o también horizontal, como la que estamos acostumbrados en esta zona? Todo depende del objetivo. Si en el caso de que fuese una vivienda en renta, pues es mucho mejor hacer condominios, evidentemente esto respetando la cuestión de desarrollo urbano, que por eso también tenemos varias reuniones con los de desarrollo urbano para revisar todo lo que tiene que ver con la reglamentación local. Por ejemplo, ¿ustedes saben por qué no hay edificios de 5 plantas? ¿Por qué? Porque a la quinta planta te exige un elevador. Y al tener un elevador aumentan los costos, ¿no? Entonces, claro, bueno, habrá que ver esos elementos de cómo los podemos organizar. Esta cuestión de vivienda en renta, para muchas personas se ha vuelto una opción. De hecho, ahí también hay varias asignaturas pendientes. Lo vemos todos los días. Muchos trabajadores llegan, oiga, me urge comprar una vivienda. ¿Por qué? Es que ya me pidieron la casa. No tengo contrato de renta, me la pueden pedir en cualquier momento. Entonces hay mucha gente que anda con esa disyuntiva de qué va a pasar. Y si vas a tener un contrato de renta con Infonavit, pues te va a proteger tus garantías para que, bueno, si estoy rentando. Es una gran ventaja. Claro, estoy rentando, pero tengo la garantía de que tengo un contrato, de que me lo van a respetar y que posiblemente haya personas que estén interesados en esto. ¿Por qué? Porque hay mucha movilidad aquí mismo en Coahuila. Me refiero a movilidad entre fuentes de trabajo. A veces toca trabajar en el norte, a veces en el sur, pero aquí lo importante es seguir construyendo esta reforma para que aplique a todas partes. Ahora, ¿qué tanto se va a cuidar, Gustavo, que los nuevos fraccionamientos no estén ni a mitad de la sierra, ni fuera del área urbana? Porque después la calidad de vida de la gente baja muchísimo cuando hay numerosos terrenos dentro de la mancha urbana donde desarrollar estos nuevos complejos. Eso es vital, y por eso también yo invito a la participación del gobierno del estado y de los municipios, porque tienen cierta reserva territorial. En esa reserva perfectamente puede caber un fraccionamiento en donde el Infonavit sea el inversionista y también el administrador en el caso de renta, o bien
para venta, porque no dejemos de lado que hay personas que también lo quieren hacer. Pero lo que acabas de decir es fundamental. La ventaja que tenemos en Infonavit es que ya tenemos las zonas de consolidación. ¿Qué quiere decir? Que en esas zonas ya sabemos dónde están todos los servicios, dónde están todos los satisfactores de vivienda, y ahí tiene que ser. No nos vamos a comprometer a hacer los errores que en el pasado marcaron una ciudad muy extensa. Aquí mismo en Saltillo sabemos que hay muchos predios que se puede echar mano de ellos, y con la colaboración entre todos creo que se pueden hacer fraccionamientos emblemáticos, y así lo pongo con todas las letras, emblemáticos. ¿Cuáles son esos fraccionamientos que ponen pauta para el desarrollo urbano de toda la ciudad? Oye, entonces esta podría ser una alternativa para que por fin se llegue a desarrollar habitacionalmente Derramadero. Claro que lo puede ser, inclusive en Derramadero lo que hemos propuesto es que se vea con la virtud de renta, porque hay muchas personas justamente en Derramadero, son miles de trabajadores que a lo mejor tienen un interés de estar muy cerca de su trabajo. Claro, esta cuestión es que San Juan de la Vaquería, Derramadero, esos ejidos que están ahí alrededor, ya tienen instituciones públicas, ya tienen escuelas, ya tienen las facilidades. Jardín de niños, primaria, secundaria. Así es, pero sería reforzarlo. Centros de salud. Y de abasto. Porque el tema de vivir en la periferia o en las afueras es cuánto te cuesta de tu presupuesto ir a comprar el mandado, ir a comprar las necesidades. Ir a atenderte a porque la clínica, la etcétera, madre de ¿no? familia le puede decir al esposo, oye, pues sí, a ti te va a quedar muy cerca, pero a mí las escuelas, el seguro social, las dependencias, o sea, el surtir la despensa. Ya existe la infraestructura, pero hay que reforzarla dependiendo del número de unidades que se quiera poner. Ahora bien, una preocupación muy grande. Siempre se ha hablado de las casas del Infonavit en el sentido despectivo por los tamaños de las casas. Y las calidades en muchas ocasiones también, ¿no? Les decían los amorosos, no porque se quisieran mucho, sino porque vivían todos juntos. Claro. Entonces, porque no te puedes mover. Entonces, ese aspecto, ¿cómo se va a cuidar ahora que Infonavit va a construir o que va a vigilar la construcción? Es muy importante entender que la virtud del Infonavit es que hemos retomado esta cuestión social que tiene que ver con los trabajadores. Los metros cuadrados de construcción, claro que son importantes para muchos trabajadores. Lo que es también muy importante es definir muy bien las necesidades que van a tener los trabajadores en esos sectores. Por ejemplo, si es algo de renta, posiblemente puedas tener departamentos entre 60, 70, 80 metros cuadrados, pero con todas las amenidades. O sea, se puede a lo mejor sacrificar un espacio dentro de tu vivienda si tienes el parque, si tienes exactamente el espacio común. Pero hay que hacerlo de la mano de los que saben, de personas que saben de urbanismo, de desarrollo urbano. No es que nosotros tengamos la solución como Infonavit, creo que es algo que tiene que ser muy amarrado de todos los componentes. Y también otra cosa, esto que acaban de decir de las casas pequeñas, pues hay que saber por qué se hizo, porque el Infonavit soltó hace 20 años todo a los privados, y no es que necesariamente por eso haya estado mal, sino que el gobierno tiene la responsabilidad de ser un regulador y de estar de la mano de los trabajadores, porque si solo es los intereses económicos, pues se puede llegar a temas en donde no están satisfaciendo las necesidades. Y por último, y más importante, hay que recordar que el que decide los metros de construcción es el municipio. Aquí, si el Infonavit va a construir, claro que nos vamos a involucrar en todos los sentidos en el desarrollo y vamos a hacer valer los derechos de los trabajadores. Oye, que alcance también, porque luego también hay que conjugar esto. Dices, no hay que darle tanta importancia al poder económico, digámoslo así, pero al final de cuentas son billetes lo que cuesta el terreno, la construcción, para que tenga buena calidad. Y justo esa es la razón, lo que argumentan los constructores para dejar de construir vivienda económica, ¿no? Claro, pero el interés es diferente. O sea, un desarrollador busca el menor precio posible en un terreno, sacar la obra en el tiempo más rápido para que su financiamiento no cueste tanto. Si el Infonavit construye de entrada el financiamiento, no hay financiamiento con otra institución, ya es de los propios trabajadores. Okay. Segunda, hacerlo en alianza. O sea, como lo acaban de decir en Derramadero, hay intereses industriales de que las personas gasten menos tiempo en el traslado y seguridad. Sí, claro. Entonces, seguramente podemos llegar a un buen acuerdo con los industriales para poder hacerlo. ¿Ya habrán comenzado a platicar, a palabrar terrenos, predios en esta región?
No estamos en la etapa de la palabrar porque ni siquiera ha pasado la reforma. Claro. Lo que buscamos es generar estas alternativas y sobre todo desmentir muchas cosas. Créanme, a mí me sorprendió que a raíz de esta propuesta de reforma se empezó a hablar, y seguramente Y el ustedes lo número saben. de leyendas urbanas que hay sobre Bueno, el se tema empezó ya. a hablar que la propiedad privada iba a prohibirse, o sea, algo que rayaba en lo ridículo, ¿no? Y bueno, también estábamos en tiempos de campaña, pero lo que es la esencia de reforma es que hay que generar las condiciones y la vivienda que la iniciativa privada no está generando. Y es que hay que entender que la iniciativa privada ha hecho mucho por este país y lo sigue haciendo, pero el interés de la iniciativa privada es generar utilidades, claro, junto con todos los derechos. Pero aquí el tema con Infonavit es que se puede invertir y se puede hacer de la mano, aquí en Coahuila sobre todo, yo lo veo, de la iniciativa privada, que nos puede generar estos fraccionamientos que le beneficien a todos, pero empezando por los trabajadores, Muy bien. no, Sí, no sí, por claro. la empresa en sí. Gustavo, fechas, ¿para cuándo habrá novedades? Esta reforma, lo que prevemos es que si llega ya a la agenda legislativa, debe de ser para principios de la nueva legislatura, que es el 1 de septiembre, y lo que se busque con esta aprobación y posterior andamiaje que se tiene que hacer del Infonavit es que se empiecen a desarrollar en febrero los proyectos. Por eso es que mismo vamos viento en popa, sobre todo para que inclusive ya varios desarrolladores se han acercado y me dijeron, tengo este proyecto. Pues vamos analizándolo de una vez y estar preparados para que si esos proyectos son viables con la iniciativa y con los valores del Infonavit, vayamos avanzando. Pues ojalá los desarrolladores se pongan de modo social Hay y voluntad. de responsabilidad social. Si hay muchos fraccionamientos en los que están ganando con precios y vivienda media alta Sí. y alta, bueno, pues que aquí se pongan la del Puebla y cooperen para que salgan Oye, y fraccionamientos ya de mucha pídanles calidad. drenaje también. Eso No, es está que es como- una exigencia. ¿Dónde no hay drenaje para de una vez ir? Pues hemos visto zonas que se inundan porque no hay Drenaje pluvial. drenaje pluvial. Aquí quiero ser muy puntual. Cuando el Infonavit da el ok para que pueda darse un desarrollo, es porque todas las instituciones dieron el ok. O sea, en drenaje, Aguas de Saltillo o el CIMAS correspondiente, CFE, el municipio. Nosotros aglomeramos toda esa documentación. Si hay un problema de drenaje y alguien lo está, nosotros estamos para poder ayudarle a los trabajadores, pero recordar que un desarrollo tiene que gestionar con todas estas instituciones. Si nos toca construir a nosotros, ahí sí tenemos que hacerlo nosotros de manera directa. Por cierto, en Prado, San José, que el agua se llevó el pavimento de la calle, ya tanto obras públicas como desarrollo urbano dijeron le toca a la constructora y la constructora tiene que renovar la calle. Y te voy a decir por qué, porque también hay otro tema que, podemos hablarlo después, que me han comentado que los desarrollos no entregan a los municipios a veces no reciben esos fraccionamientos y por eso se dan este tipo de problemas. Sí, qué bueno, que hagan valer la ley, que Así debe las, ser. las Pero, pues, constructoras pero qué necesidad, caray. reparen lo que hicieron mal hecho. Pues ¿Verdad? es que a veces es una cuestión administrativa que se va dejando, como licencias de terminación de construcción, pero que puede acarrear un problema social. Por eso mismo es muy importante acatar esas normas y si esas normas no nos están satisfaciendo, pues hay que modificarlas. Muy bien, Gustavo, te enviamos todos los mensajes Claro que sí. para que tú los contestes ahí Y que con nos tu pongan en equipo. los mensajes qué piensan de esta reforma o qué propondrían del auditorio, cómo se imaginan ellos esa vivienda que el Infonavit puede construir. Ok, se los bien. hacemos llegar. Gracias. Muchas gracias, Gracias, Gustavo. Gustavo Díaz Gómez, titular del Infonavit en Coahuila. Vamos a un corte y regresamos con otra muy interesante entrevista.